El balcón de mi apartamento da a un parquecito del barrio. Cuando me mudé, pensé que era una ventaja. Ruido de fondo gratis, la prueba gratuita de que la vida seguía incluso cuando la mía se sentía estancada. Entre semana está lleno de niños hasta que el sol se pone. Padres en los bancos, el parlante Bluetooth de alguien tocando canciones viejas de pop, lo típico. Después de que oscurece, solo es un rectángulo de arena y metal bajo una farola, y los columpios moviéndose un poco por la brisa. Hace unos meses empecé a despertarme como a las 3 de la mañana sin ningún motivo aparente. Cada vez terminaba vagando al balcón con un vaso de agua, mirando el parque vacío, diciéndome que volvería a la cama en un minuto. La primera vez que lo vi, pensé que mis ojos se estaban acostumbrando a la oscuridad. Un hombre estaba parado en la esquina del parque, justo afuera del alcance principal de la farola, sin hacer nada, ni mirar su teléfono, nada. Solo parado allí, con las manos en los bolsillos y la cabeza inclinada ligeramente hacia los columpios. No era un vecino que reconociera. Sin perro, sin humo, sin movimiento. Me dije que estaba esperando a alguien. Tal vez vivía en una de las unidades que no podía ver desde mi ángulo. Tal vez su hijo había dejado caer algo antes y recién ahora se acordaba de buscarlo. Lo observé por un minuto. No se movió. Revisé mi teléfono. 3:12 AM. Cuando volví a mirar, la esquina estaba vacía. La noche siguiente me desperté de nuevo. 3:07, sin motivo aparente. Solo esa extraña sensación de alerta, como el final de un mal sueño que no puedes recordar. El hombre estaba allí de nuevo. Mismo lugar, misma postura, misma forma de no meterse del todo en la luz. Esta vez noté algo más. Los columpios se estaban moviendo. No mucho, no como si alguien se hubiera bajado de ellos, solo un lento y constante vaivén y las cadenas crujiendo rítmicamente. No había viento. Él miraba los columpios con la cabeza inclinada, como si estuviera esperando que coincidieran con algún patrón invisible. Intenté grabarlo, pero el ángulo a través de las barras del balcón hizo que mi teléfono se enfocara en la barandilla en su lugar. Cuando finalmente logré que se enfocara en el parque, la grabación solo mostraba los columpios balanceándose. Ningún hombre, solo una esquina vacía. Al día siguiente le conté a mi vecina acerca del tipo raro del parque, en un tono medio en broma. Ella se rió y dijo: «Tal vez estás sonámbula con los ojos abiertos». Ninguna de nosotras lo tomó en serio, hasta la tercera noche. Esta vez me desperté a las 3:01, con el corazón ya latiendo demasiado rápido, como si mi cuerpo supiera de antemano cómo reaccionar. Salí al balcón y me congelé. El parque estaba lleno, no con gente de mi edad, ni con niños, con contornos, formas apenas más oscuras que la noche, agrupadas alrededor del tobogán, el tío vivo, el arenero. Todos ellos mirando hacia el hombre de la esquina. Estaba parado exactamente donde siempre estaba. Levantó una mano lentamente, como un director a punto de dar la señal a su orquesta. Las formas se giraron todas juntas, todas sus cabezas inclinadas hacia arriba. Hacia mí, tropecé hacia atrás tan rápido que salpiqué agua sobre mi mano. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Cuando me obligué a mirar de nuevo, el parque estaba vacío. Solo arena, solo metal, solo un columpio terminando un arco lento. No volví a dormir esa noche. A la mañana siguiente, de camino a salir, noté algo raro cerca de la valla del parque. La tierra pegada a la parte inferior de la malla había sido alterada, manchada en 4 líneas paralelas como si unas yemas de los dedos se arrastraran hacia arriba desde el exterior. Al pasar, sentí la extraña pero clara sensación
de pasar por una habitación justo antes de que dejen de hablar. La parte racional de mí trató de tomar el control. Tal vez estaba teniendo microsueños, tal vez el estrés estaba convirtiendo la vieja parálisis del sueño en nuevas formas. Decidí descargar una aplicación para rastrear mis ciclos de sueño y configuré el teléfono para que vibrara si me movía demasiado. Esa noche me hice una promesa. Si me despertaba a las 3 de nuevo, no iría al balcón. Me quedaría en la cama, mirando al techo, y me demostraría a mí mismo que lo que fuera esto dependía de que yo mirara. Me desperté a las 3:02 am, con la mano ya en el pomo de la puerta del balcón. No recordaba haberme levantado de la cama. El vidrio estaba frío bajo mis dedos. Al otro lado, el parque esperaba en su caja de luz y sombra. Cerré los ojos con fuerza. Retrocedí. Alcancé con la otra mano el interruptor de la luz en la sala de estar. Si pudiera inundar el apartamento con brillo, tal vez la tentación de mirar se rompería. Antes de tocar el interruptor, un suave chirrido metálico flotó desde abajo. Un columpio, moviéndose. Me quedé en la oscuridad, sin respirar, escuchando el crujido de la cadena en ráfagas lentas y regulares. El sonido de un ritmo que parece intencionado. Luego, el chirrido se detuvo. Silencio. Y luego, claro como si alguien se estuviera apoyando en la barandilla de mi balcón, la voz de un hombre dijo en voz baja: «No importa dónde te pares, eventualmente mirarás». Las palabras no eran de enojo, eran seguras. Abrí los ojos. La sala de estar estaba vacía. La puerta del balcón estaba cerrada. El vidrio solo reflejaba mi rostro pálido y el pasillo detrás de mí. No salí. Por la mañana encontré una mancha en el lado exterior del vidrio del balcón a la altura de la rodilla. 4 líneas delgadas y una marca de pulgar, arrastrándose hacia arriba, como si alguien hubiera alcanzado desde el parque y arrastrado su mano hacia mi vista. Lo limpié con una toalla. Esta noche he pegado papel opaco sobre el vidrio. He girado mi cama para que, si me despierto, mire hacia la pared en lugar del balcón. Sin embargo, todavía puedo oír el columpio, deslizándose de un lado a otro en la oscuridad, practicando el ritmo para cuando finalmente me rinda y vuelva a mirar. Justo antes de cumplir 11 años, mi abuelo me había invitado a un viaje de caza de 2 días en lo profundo del bosque del norte, cerca de donde él se había criado de niño. Él había ido allí toda su vida y decía que era buen terreno para venados y que el aire siempre traía el olor a pinos viejos y musgos húmedos. Esa mañana no podría haber sido mejor. El cielo estaba azul pálido y el aire lo suficientemente fresco como para picar un poco al respirar hondo. Caminábamos despacio por el sendero, turnándonos los binoculares para ver pájaros. Él señalaba sus nombres como si estuviera nombrando a viejos amigos. Cerca del mediodía encontramos unos pocos arándanos rojos de temporada tardía y llenamos una tacita de hojalata antes de seguir. Unas horas después nos encontramos con otro excursionista que venía bajando por el sendero. Mi abuelo lo saludó por su nombre. Era un hombre mayor, con una chaqueta roja y una cara que parecía curtida, pero amable. Empezaron a hablar de lugares para pescar, precios de la madera, cosas que en ese momento no me interesaban para nada. El sol ya se acercaba al horizonte, proyectando luz naranja a través de las ramas. Recuerdo haber pensado que estaría bien encontrar un lugar para acampar antes de que oscureciera, así que, siendo joven e impaciente,
Les dije que me adelantaría un poco para buscar un sitio. Mi abuelo solo asintió y me dijo que no fuera muy lejos. El bosque estaba en silencio, aparte del viento y el llamado ocasional de un pájaro lejano. Divisé un pequeño claro justo al lado del sendero y me abrí paso a través de una pared de ramas de pino. Ahí fue cuando lo vi, una figura alta y delgada parada entre los árboles. Al principio pensé que era un abeto muerto, con la corteza pelada y de color óxido, pero al acercarme me di cuenta de que era de metal. El poste oxidado estaba coronado por un semáforo. Sus lentes estaban rotos, la carcasa de la señal estaba cubierta por una fina capa de musgo. Sin embargo, había una luz dentro, un tenue brillo verde parpadeando cada pocos segundos como un latido débil. Me quedé ahí parado mirando, tratando de entenderlo. No había carreteras cerca de esa parte del bosque, ni cables, ni rastro de nada hecho por el hombre excepto el semáforo en sí. Recuerdo haber pensado que a mi abuelo le haría mucha gracia verlo. Corrí de vuelta a donde todavía estaba hablando con el otro hombre y les dije que había encontrado algo genial un poco más adelante en el sendero. Él me siguió la corriente, como siempre hacía, y ambos me siguieron de vuelta al claro. Cuando llegamos al lugar, el semáforo seguía ahí. Lo señalé emocionado. ¿Crees que solía haber una carretera aquí?, pregunté. Quizá un vecindario viejo o algo así. Él no contestó. Me giré para mirarlo. El color le había desaparecido de la cara y sus ojos estaban fijos en la luz. El otro hombre parecía confundido y estaba a punto de preguntarle algo a mi abuelo, pero antes de que pudiera hablar, la luz verde se había desvanecido y fue reemplazada por una amarilla. Fue entonces cuando mi abuelo se movió, me agarró y me apretó contra su pecho. «No te muevas», dijo con la voz temblándole. Luego le gritó al otro hombre: «Quédese quieto, no se mueva ni un músculo». El bosque se quedó en silencio, ni pájaros ni viento. Pude sentir el corazón de mi abuelo acelerándose. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó el hombre con un tono de confusión en la voz. Lo escuché dar un paso, quizá dos. Luego vino el grito. Empezó agudo y se convirtió en algo animal, largo, roto, resonando entre los árboles hasta que de repente se cortó. Sentí que mi abuelo se estremecía ligeramente, pero él no soltó su agarre. Nos quedamos ahí parados por lo que pareció una eternidad, congelados en ese mismo lugar. El aire olía a metal, y un zumbido bajo parecía venir de todas direcciones a la vez. Mi pelo se levantó un poco como si se estuviera acumulando una carga eléctrica arriba. En algún lugar lejano, un pájaro cantó, rompiendo el silencio. Mi abuelo me soltó de repente, tropezó un poco y luchó por recuperar el equilibrio antes de dejarse caer sobre una pequeña roca. Le temblaban las piernas de estar tanto tiempo quieto. Miré hacia el semáforo. Había vuelto a cambiar a verde. Mientras caminábamos de regreso al sendero, mi abuelo me tenía el brazo envuelto alrededor y me dijo que mantuviera los ojos cerrados. Se suponía que no debía mirar, pero lo hice. Un vistazo rápido mientras pasábamos por los restos de lo que alguna vez fue una persona. Un montón de ropa yacía en el suelo, carbonizada, con delgadas volutas de humo saliendo de ella. La hierba circundante estaba manchada de rojo oscuro. Obviamente, nuestro viaje se acortó y nos dirigimos de vuelta al coche en la oscuridad. Desde entonces, le he preguntado a mi abuelo varias veces a lo largo de los años sobre lo que vio después de que la luz presumiblemente cambiara a rojo. Pero él se ha negado a hablar de ello siempre. Hasta donde yo sé, el hombre que conocimos ese día en el sendero todavía está registrado como desaparecido por la policía.
Creo que mi abuelo sabe algo más de lo que deja ver sobre lo que encontramos. He pensado en volver allí durante años para ver si todavía está, pero no me he atrevido. Todavía no. Hace poco, después de que me ofrecieran un trabajo nuevo, me mudé a un edificio viejo. Es el tipo de edificio que realmente irradia encanto a la luz del día, con ese olor a alfombra vieja que te sigue desde el vestíbulo hasta el apartamento, por las paredes viejas y los suelos que crujían. Al principio me encantó. Ahora me rendí por la libertad de tener mi propio lugar en la ciudad, y la cereza sobre el pastel fue lo barato que era mi apartamento. Pero a la mañana siguiente sentí que algo no andaba bien. Escuché pasos débiles pero decididos provenientes del apartamento de al lado. No los sonidos de alguien dando vueltas en la cama o la caída de un zapato, sino pasos cuidadosos, lentos, como si la persona estuviera caminando intencionalmente en una habitación estrecha. Pensé que tal vez un residente finalmente se había mudado, a pesar de que el apartamento 3B todavía figuraba como desocupado en el directorio del edificio. Los pasos de medianoche, marcados con una lentitud e intención que a veces se aceleraban accidentalmente, hacían eco en la pared muy delgada que separaba nuestros dos apartamentos. Luego comenzó el rasguño. Al principio era débil, tal vez el correteo de un ratón o algún roedor menor atrapado dentro de las paredes. Luego, eventualmente, un sonido constante, rítmico, repetitivo que se hacía más fuerte. Sonaba como si alguien estuviera pasando las uñas por la pared de yeso fuera de mi apartamento una y otra vez, durante horas y horas a veces. Decidí tocar al timbre del 3B. Nada. Esperé. Un golpe suave. Luego puse mi oído contra la madera. Todo estaba en silencio. Parecía intencional. Tal vez el inquilino se fue a la cama. Quizá tenía audífonos puestos. Todo tipo de opciones sensatas me impulsaron a presentar una queja por ruido a la administración del edificio. En respuesta, recibí un mensaje. Nuestros registros indican que la unidad 3B está actualmente desocupada. No hay ningún inquilino registrado como residente allí. Me quedé de piedra. Durante días, de hecho, había habido sonidos continuos de alguien caminando, rascando, arrastrando cosas allí, casi con seguridad justo al otro lado de la pared. Traté de achacarlo al estrés de la mudanza o el asentamiento del edificio o simplemente paredes delgadas que transportaban ruido de algún lugar a otro. Me convencí de esa manera hasta que llegaron los gritos. Gritos verdaderamente aterradores, mortales, que rasgaban la garganta, que desgarraban la noche, tan agudos y desesperados que el sonido mismo solo quería darme escalofríos. Los gritos duraron demasiado para que fuera un humano. Ahora estaba petrificado en mi cama, con las uñas de las manos clavadas en las sábanas, escuchando los gritos alternados que descendían por el vórtice de la muerte y me devolvían a la cordura. A la mañana siguiente, prácticamente corrí a la recepción y pedí que investigaran. Tal vez un ocupa, un intruso, alguien herido. La respuesta me envió escalofríos por la columna vertebral. Mantenimiento revisó la unidad 3B esta mañana y no encontró signos de entrada a la habitación. El apartamento está vacío. Por suerte para el edificio, no me lo creí. Fui y miré yo mismo. Subí las escaleras con el tipo de mantenimiento. Abrió la puerta con su llave y la dejó abierta. No había nadie en el apartamento. Totalmente vacío,
con polvo en las encimeras, pisos brillantes, sin huellas, sin muebles, sin signos de vida, sin lugar para esconderse, sin ventanas abiertas, nada. Pero en el momento en que nos fuimos y la cerraron con llave, escuché un ruido interior. Algo se arrastró por el suelo. Algo corpóreo. He examinado esto a fondo y siempre llego al mismo boceto. Un apartamento vacío que es realmente bastante ruidoso y parece muy ocupado. Pero nunca cuando yo estoy en él. No sé qué hay allí ni qué está pasando. Ya ni siquiera sé si me estoy volviendo loco. Pero los sonidos se están extendiendo. Anoche hubo una respiración profunda y áspera que sonaba casi lenta justo detrás de la pared, junto a mi cama. Estoy publicando esto porque no sé qué más hacer. Si a alguien le ha pasado algo similar, por favor, necesito ayuda. No creo que aguante mucho más. Creo que este tiene que ser mi día favorito del año. El primer frente frío que llega después de un verano sofocante en la costa es un cambio bendito. Muy diferente de la humedad del 100% con la que lidiábamos todos los días. El aire tiene una calidad crujiente y me dan ganas de pasar todo el día afuera. Cuando llegó la noche, oscureciendo cada vez más temprano a medida que avanza el año, empecé a encender la lámpara junto al sofá, me envolvía en una manta ligera alrededor de las piernas y me sentaba a leer la última novela de mi autor favorito. El viento soplaba con fuerza afuera. Podía escucharlo claramente, pero de alguna manera me daba consuelo. Apenas había pasado el último capítulo cuando la luz de la lámpara parpadeó. Por la forma en la que soplaba el viento, no me sorprendió que pudiéramos perder la electricidad o, como mínimo, que parpadeara. Así que no le presté atención. Me levanté y encendí velas por toda la casa por si acaso. Cuando me volví a sentar con mi libro, me quedé mirando la página. No podía recordar dónde me había quedado. Volví a pasar un par de páginas y nada me parecía familiar. Era como si estuviera leyendo las palabras por primera vez. Intenté pensar en lo último que podía recordar de la historia y volví a buscarlo. Fue hace varios capítulos. Me encogí de hombros. Lo atribuí a una especie de estado disociativo. Todo el mundo tiene de esos de vez en cuando, como cuando conduces a casa después de un largo día y te desconectas, y de repente te das cuenta de que ya casi estás en casa. Tenía que ser algo parecido. Así que simplemente me senté y lo retomé donde lo dejé. Llegué a unas 5 páginas antes de que las luces volvieran a parpadear. Así que me levanté para encender velas por si acaso me quedaba sin luz. Pero ya había velas encendidas. No recuerdo haberlo hecho. Caminé por todas las habitaciones y en cada una tenía una vela encendida. Podía decir por la cantidad de cera derretida que no se encendieron hace mucho rato. Uno pensaría que recordaría haberlas encendido. Cuando entré en la cocina, vi que la lámpara del salón parpadeaba. Miré alrededor de la cocina y no recordaba para qué había venido. Tal vez una taza de té en la noche fría y ventosa. Llené la tetera y la puse en el quemador. Luego volví al sofá mientras esperaba escucharla silbar. Decidí enviarle un mensaje de texto a mi mejor amiga, Stacy, y contarle sobre mi extraña noche. Le conté que no recordaba el libro, que no recordaba haber encendido las velas y que todavía no sé por qué fui a la cocina, pero una taza de té sonaba bien. Me respondió, preguntándome si había tenido algún tipo de accidente, si me había caído y me había golpeado la cabeza o algo que pudiera explicar la pérdida de memoria. Le dije que no, que había sido un día tranquilo en casa
y que no había pasado nada destacable. Me dijo que le avisara si pasaba algo más, que estaba preocupada por mí, y le dije que lo haría. Cuando la tetera silbó, dejé el teléfono y fui a prepararme una taza de té. Me acurruqué de nuevo en el sofá mientras mi té se infusionaba en la mesita auxiliar junto a la lámpara. Después de unos 2 minutos, alcancé mi té y la lámpara parpadeó. Cogí mi taza y soplé sobre ella, cuando mi teléfono sonó revelándome que había recibido un mensaje. Decía que era de alguien llamado Stacy. No conozco a nadie con ese nombre. Abrí el mensaje y lo leí. Decía que solo me estaba revisando. Esto no tiene sentido. Desplacé hacia arriba. Había mensajes de ida y vuelta entre nosotras y seguía y seguía. Volví a donde dice que me está revisando y leí que estaba escrito justo encima. Decía que he estado teniendo problemas para recordar cosas, pero que no tengo idea de qué podría haberlo causado. Esto realmente me está empezando a asustar. Y entonces la lámpara parpadeó.